Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El Fondo Monetario Internacional y el gobierno llegaron a un acuerdo técnico para un nuevo programa de crédito por $4,000 millones. ¿Qué implicaciones tiene este acuerdo para el Ecuador? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Santiago García, él es experto económico. Muy buenas tardes, economista, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola Gisela, gracias por invitarme, un saludo a todos. Se trata de un programa de tipo servicio ampliado del Fondo Monetario Internacional, un SAF se le denomina, que tendrá un plazo de 48 meses. Ecuador ya había firmado programas bajo este mecanismo en sus dos últimos acuerdos firmados en 2019 durante el gobierno de Lenín Moreno y también en 2020, también dentro de la gestión de Lenín Moreno, y que fue renegociado en el 2021. Durante el gobierno de Guillermo Lasso. El programa denominado SAF es un acuerdo que proporciona asistencia financiera a los países que tienen deficiencias estructurales en sus cuentas fiscales que tardan muchos años, mucho tiempo en resolverse, según entiendo. ¿Este financiamiento se convierte realmente en un alivio a las cuentas fiscales del país? Sí, sin duda, Gisela ha hecho un buen resumen del proceso que hemos seguido con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente volvemos a golpear las puertas de este organismo internacional. Anteriormente, en el 2020, pedimos $6,500 millones. Ese programa SAF, de facilidad extendida que se llama, lo terminamos en diciembre del 2022. Y ahora en el 2024 no tendremos ese mismo valor de 6,500, pero se ha anunciado ya los $4,000 millones. Sin duda es un recurso que va a aliviar las cuentas fiscales muy complicadas, que incluso creo, Gisela, y sin el ánimo de alarmar, pero incluso creo que con la crisis energética todas las cuentas fiscales habría que volver a revisar, porque para todos va a quedar en evidencia que toda esta situación, en este caso por la crisis eléctrica, se va a vender menos, se va a cobrar menos impuestos, va a haber menos IVA, va a haber menos producción. Entonces digo yo, incluso habría que pensar en eso, que el tema fiscal cada vez se va a agravar un poco más, dada la tendencia en el 2024. Por tanto, parecería, y le respondo así, sin duda, es un monto considerable, un alivio para las cuentas fiscales. También hay que decirlo, no es que nos entregan $4,000 millones mañana, sino que es un programa para 4 años. El programa anterior duró 27 meses. Lo que se nos está diciendo hoy en día es que será para 4 años o 48 meses. Así que va por ahí el tema. Ahora, Santiago, una de las diferencias entre el acuerdo y el de ahora y los firmados en el 2019 y el 2020 es que el país se encuentra pues en un contexto en el que los ciudadanos hemos tenido que aportar al financiamiento del Estado a través del incremento del impuesto al valor agregado, al IVA. Aún con este incremento de 3 puntos en el IVA, ¿el Estado está lejos de lograr sus metas financieras? Sí, yo creo que fue una medida, digo yo, dura para los ecuatorianos. Es una medida que nos toca a los ciudadanos aportar este pago adicional por el IVA. También hay que recordar que hay contribuciones especiales del sector productivo, esa tasa de seguridad que deben pagar en función de las utilidades las empresas que obtuvieron utilidad en el 2022. También hay una tabla de contribución del sistema financiero, de la banca privada y del sistema cooperativo de ahorro y crédito. Entonces, Gisela, yo lo que digo es que los ecuatorianos estamos poniendo nuestra parte. No es suficiente. Si la pregunta va por ahí, la respuesta no es suficiente, porque el déficit proyectado para este 2024 llegaba a $6,000 millones. Entonces, a diferencia de lo que piensan los políticos, nosotros los académicos, los técnicos, decimos, los déficits hay que financiarlos, no se puede dejarlos abiertos, hay que buscar alternativas. Entonces,
queda una parte como una contribución nuestra de los ciudadanos, porque finalmente es un sacrificio para todos. Ujú. Entonces, estos recursos van a complementar esa necesidad de financiamiento. No podemos avanzar un poquito más en el análisis porque no tenemos las características, porque hay que ya mirar Ujú. en detalle a qué se está comprometiendo el país, bajo qué Justamente ese tema, condicionamientos. exacto, Ajá. ese tema es básico, porque no deberían transparentarse esas condiciones, porque Sí, usted mencionó que los acuerdos generalmente, o sea, que este acuerdo es de 4 años, se pueden hacer de 3 años también, ¿no? Y la idea de que sea largo y que sea, o sea, que te van entregando el dinero durante este periodo, entiendo yo que es para implementar esas reformas estructurales profundas y duraderas que plantea el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, como que te van midiendo, ¿no? Entonces, esto pienso, quiere decir que el organismo tiene condicionamientos sobre las reformas legales que Ecuador debe hacer así para es. que continúe cooperando, si no, no coopera. Así es. Es que en eso, por eso decía, no podemos avanzar con profundidad, podemos seguir comentando, obviamente, pero es que tendríamos que ver los compromisos en la carta de intención que obviamente tiene que firmar el país. Entonces, quizás ahí aclaramos el staff que se llama el equipo técnico del FMI, aprueba el día de hoy y dice, señores, y lo va a pasar al directorio del banco del FMI. Entonces, este procedimiento interno, me imagino, durará un mes, un poco más, posiblemente para verano, para julio, ya se implemente el programa. No tenemos, y ahí sí yo coincido con usted, Gisela, necesitamos un poco de transparencia casa Exacto. adentro, Ajá. en el sentido de que cuáles las condiciones que, no sé si haya una restricción hasta que eso habría que consultar a las autoridades, si hay una restricción de entrega de información hasta que el directorio, como lo acabo de explicar, finalmente nos diga, sí, señores, le aprobamos y el crédito es aprobado para el caso de Ecuador. Es como un banco, puede ser que el oficial Exacto. de crédito, Ujú. yo pido un crédito en este momento a un banco, entonces el oficial de crédito luego pasa a una comisión de crédito y dice, bueno, démosle al doctor García lo que pide. Más o menos funciona así, Ujú. así que no hay esa documentación, no hay esos condicionantes, pero nosotros ya conocemos por dónde camina el FMI. Luego quisiera comentar, hay una evaluación que se hizo hace un año y poco más de cómo vio el FMI la implementación de este crédito de los 6.500 millones de dólares. Y ahí anuncian algunos temas que el Ecuador debería comprometerse, decía a futuro. Este informe fue hecho en el 2022 porque evaluó el FMI, no se quedó con los datos, dijo, a ver, yo quiero saber y finalmente ya hemos terminado por primera vez con el Ecuador, más o menos sin mayores inconvenientes, pero finalmente, ¿qué es lo que Ecuador ha hecho con estos recursos? Porque esto es un banco, es una casa de Exacto. asistencia, es un banco, es un organismo internacional reconocido por Naciones Unidas. Entonces queremos ver qué ha pasado y hay una evaluación, Gisela. Claro, un poquito se requiere mucho tiempo, pero me imagino, entre otras cosas, rápidamente, condicionamiento es reducir, por ejemplo, el déficit fiscal vía gasto. Como lo hemos comentado, los ingresos, mal o bien, estamos todos aportando y seguramente Pero, por habrá ejemplo, el mayores IVA, ingresos, pero vamos con los subsidios, seguramente va por ahí, Gisela. pero, Seguro por hay ejemplo, compromisos el tema de del IVA, reducción, de eliminación Santiago, de subsidios. el tema del IVA, de estos 3 puntos que nos subieron, hay organismos, sectores sociales que han señalado que esa fue una de las supuestas condiciones que habría puesto el Fondo Monetario Internacional. Como usted dijo, es un banco y los multilaterales siempre quieren saber que su dinero va a estar a Así salvo es. y se les va a pagar, se les va a devolver la inversión, el préstamo que nos están haciendo. Entonces ellos ponen sus condiciones para que se confirme que el país va a pagar, asegura su pago, digamos. Pero ¿por qué estas condiciones no se transparentan? ¿Por qué no nos dicen, estas son las condiciones que tenemos que cumplir para poder seguir adelante? Porque obvio, sin ese préstamo no podemos solos. Claro, porque si no necesitásemos, no tendríamos que ir al FMI. Ese discurso político hay que mantenerlo, Gisela. Ojalá, porque hoy es la noticia del día. Esta firma, no firma, sino este anuncio de aprobación por el equipo técnico del FMI es la noticia del día. Ujú. Pero hay que mantener el diálogo, hay que mantener el debate serio, porque esto no es solo gobierno, somos nosotros, finalmente, la sociedad que se embarque en un programa crediticio. Y aquí hay condicionamientos, yo menciono uno, que
seguramente va a estar, pero digo seguramente porque no tenemos ese documento de negociación, quizás sea porque hay que esperar lo del directorio, pero sí creo que el ministro de Economía, le hacemos más bien aprovecho esta medio de comunicación para pedirle que haga por lo menos, si es que no puede dar todos los detalles, sí debería entregarnos los grandes lineamientos de esos posibles compromisos. Como digo, todavía falta la aprobación del directorio del FMI. Ahora, me queda un tema suelto que sí quería consultarle, que creo que es importante. El nuevo crédito del Fondo Monetario, como hemos venido conversando, pues es clave, es necesario para el pago de deuda externa, incluso que tiene fuertes presiones Ecuador. Ecuador tiene presiones de deuda del pago de la deuda entre 2004 y lo que va hacia 2026. Estos 3 años en capital de deuda externa, tengo acá que Ecuador debe pagar una suma de 9.294,7 millones de dólares con varios acreedores, pero el 29.7% de este monto de deuda que tenemos en el Ecuador, es decir, 2.761 millones de dólares en la deuda, es justamente con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto querría decir que parte de este nuevo crédito que nos está dando el Fondo Monetario va a ir a ellos mismos, a pagar el financiamiento de deudas anteriores. Ese es el resumen perfecto. Pero esto no es novedad ni es, digamos, ilegal. Crédito para pagar crédito. Exactamente. Es como, si vuelvo al ejemplo de las personas. Si tengo un crédito y le digo al banco, mira, te debo $20,000, pero necesito ahora me amplíes a 30,000. Entonces el banco llega un momento que dice, bueno, toma los 30,000, pero de paso me voy a cobrar lo que me debes. Eso es una técnica financiera. Yo lo que creo que en este tipo de programas, Gisela, y a los ciudadanos hay que decirles, es que se necesita implementar una serie de políticas para que estos programas funcionen, de alguna manera haya reactivación económica. Si no, seguimos metiéndonos en camisas de 11 varas, porque, como digo, si hoy como está, hace 3-4 días acaba de presentar el Banco Central la proyección, la previsión del 2024, y es apenas un mísero 1% de crecimiento. Eso ya nos pone alerta de que los recursos fiscales, por ejemplo, por el sacrificio que hacemos del pagar IVA más alto, posiblemente no se cumplan las metas que se estaban preveyendo. Entonces, firmar con el FMI no es fácil. Yo creo que hay que mirarlo en todo su contexto, lo positivo, también lo negativo. Necesitamos que los gobiernos, este gobierno y como pronto habrá elecciones nuevamente, pues asuman responsabilidades con una visión no tan de corto plazo, sino de mediano plazo y que nos permita salir adelante. Y no tan electorera, ¿no? No tan electorera, porque siempre están pensando en la próxima elección. Porque esto, que viene, por ejemplo, no ¿cómo negamos? ¿Cómo negamos que lo que usted mencionó, aproximadamente 3,000 millones para el 2025, hay que sumar a los 8,000 que pagamos el año anterior? Porque se pagó amortización y intereses. Estos 3,000 es extra. Entonces, no es una situación fácil para el país. ¿Cuán lejos estamos de ser un país que puede autofinanciar su propio presupuesto estatal? ¿Cuán lejos estamos de eso? Yo creo que este ajuste, por ejemplo, un buen indicador es el plazo de 4 años que pone el FMI. Yo como economista lo que veo es que nos dicen, bueno, te voy a prestar dinero para una serie de recursos. No es que tampoco no dejemos de esa idea de que todo lo que te voy a prestar me tienes que devolverme. Es un proceso más complejo que eso. Pero los 4 años de este crédito nos están diciendo, señores, creo que ustedes arreglen sus finanzas hasta. Vamos a apuntarles a que haya un déficit razonable del déficit fiscal, que no sea equivalente al 5% del Producto Interno Bruto como actualmente. Así que creemos que en 4 años podrías pensar en eso. Así que los condicionantes habría que, Gisela, volvemos a ese tema también, habría que pensarlos, habría que revisarlos, cuál no, qué compromisos finalmente tiene que hacer el gobierno, porque esto no viene gratis, tiene que haber compromisos, para lo que el gran objetivo sí está en el boletín de prensa de hoy del FMI, que dice, este crédito debe servir para la sostenibilidad fiscal, léase para bajar el déficit fiscal. Entonces ya tendremos mayor información, pero sí quería anotar un punto positivo, Gisela, sé que el tiempo vuela, pero el punto positivo de todo esto es que Ecuador podría, si esto ya se firma,
dar un buen mensaje a los organismos financieros internacionales para poder acceder a otros créditos. El riesgo país en este momento ha bajado, lo tengo anotado aquí, a 1.160 puntos, es decir, 11%. Antes estaba en 20%, o sea, pedir crédito o emitir bonos al 20% es imposible, al 11%, al 10% ya es posible. Entonces esto va a abrir posiblemente, anoto como cuestión positiva de todo esta situación, la posibilidad de que haya otro financiamiento. Y anoto una cuestión negativa. Estos programas generalmente son recesivos. ¿Y qué es recesivos? Es que estemos como estamos, con una economía alicaída que no logra tomar fuerza. Somos de la economía de menor crecimiento de América Latina. Todo eso habrá que sumar y restar, ¿no? Pero que no nos libramos de esto, me parece que ya están las cartas sobre la mesa y nos toca a los ecuatorianos eso, con seriedad debatir, con seriedad también mirar los compromisos que el gobierno a nombre nuestro lo va a hacer, y también ver cómo los gobiernos son un poquito más responsables en el manejo de los recursos y no dejen de atender las grandes necesidades del pueblo ecuatoriano. Le agradezco muchísimo, Santiago, por habernos aclarado este tema, que es importante que la ciudadanía lo entienda tal y como es, y para eso necesitamos la transparencia de los organismos del Estado para conocer para dónde estamos yendo, y que eso podría ser una solución o una salida a la situación que estamos a largo plazo, digamos. Le agradezco muchísimo. Gracias, Gisela. Una buena tarde para todos. Nos acompañó Santiago García, experto económico. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.